Hola, gusto en saludarte de nuevo en una lección más sobre los elementos del delito. Hoy hablaremos sobre la punibilidad y las excusas absolutorias, todo un tema de gran análisis. ¿Estás listo? Como vimos la clase pasada, el tema de hoy igualmente tiene matices de moralidad y valoración, ya que la punibilidad es el merecimiento que obtiene una persona para que se le imponga una sanción penal, por supuesto en función de la comisión de un delito. Y podemos decir que todos los delitos son punibles, ya que de cierta forma, al cometerlos, deben ser castigados, y el juzgador, así como el Estado, están obligados a hacer cumplir las leyes. Cada delito trae consigo un castigo, después del correcto procedimiento judicial que él lo confirme. Vamos a analizar, ¿por qué consideras que los delitos deben de ser castigados? Seguro recuerdas tus primeras clases de derecho en donde definen a la norma como aquella regla o reglas autoimpuestas por la autoridad que es coercible para regular la conducta humana por medio de una pena, sanción, multa, infracción, etc. Entonces, ¿no te parece que es una herramienta de control social? ¿Ahora comprendes por qué al inicio de esta lección te comenté que tenía matices de moralidad? Aquí la respuesta. La punibilidad, además de cumplir con su objetivo y funcionalidad, es una manera de exponerle a la sociedad que todo acto típico antijurídico trae consigo una pena, a manera de concientización para que de alguna manera exista este control. Y sí, basado un poco en el miedo generalizado del puede pasarte esto si realizas tal conducta, a manera más entendible, si vendes droga, por supuesto que se configura un delito contra la salud, lo cual es punible y recibirás una sanción privativa de libertad. En este sentido, podemos afirmar que la norma es un mensaje prescriptivo emitido por la ley, vigente por supuesto, en la que se trata de orientar la conducta de un ciudadano, bajo descripciones penales que aparentemente regulan, ordenan o permiten, y que incluso de forma excepcional autorizan un comportamiento como lo vimos con las causas de justificación, la inculpabilidad y la inimputabilidad. Esto no significa que se imponga una determinada conducta, sino simplemente la norma sirve como modelo de orientación de las conductas de la sociedad. Es por ello que al considerar a la punibilidad como parte integrante de la teoría jurídica del delito, responde a la necesidad de limitar y apreciar al propio delito, que expresa el merecimiento de una pena, así como a la necesidad de respuesta penal que trae como consecuencia. Bajo la denominación de punibilidad, se designan una serie de presupuestos adicionales de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, indispensables para que al hecho se le pueda imponer una pena. La punibilidad como necesidad de pena es basada en motivos político-criminales y propone como presupuesto de la responsabilidad la culpabilidad del autor, así como una necesidad preventiva de punición, que no es otra cosa más que prevención al delito. Te preguntarás, ¿qué es la prevención del delito? Para responder esta pregunta es necesario que lo relacionemos con el mundo de la seguridad pública. Así que la prevención del delito es una de las vertientes de la seguridad pública que busca salvaguardar los derechos de las personas, preservar el orden y la paz social, así como reducir el riesgo de que se produzcan delitos enfocados, obviamente, buscando estrategias principalmente en pequeños y pequeñas, jóvenes adolescentes y adultos jóvenes, que se encuentren en problemas familiares, económicos y en muchos casos en situación de calle. ¿Recuerdas que la clase pasada te conté sobre el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, en el que su gestión en cambio de ayudar perjudicó y debido a la inimputabilidad que gozan los menores de 12 años, se aprovechaban estos líderes de cárteles peligrosos? Precisamente es parte de una de las obligaciones del gobierno refiriéndonos a la prevención del delito, ya que estos niños fueron secuestrados y obligados a formar parte de estas listas delictivas, lo que nos habla de un mal funcionamiento en la tal famosa prevención. Pero, ¿qué pasa con la parte negativa o contrastante de la punibilidad? Te hablaré ahora de las excusas absolutorias. Estas interaccionan en diferentes y determinados delitos
eliminando su pena y encuentran su justificación en razones ajenas a la antijuricidad y culpabilidad, bajo el nombre de excusas absolutorias. Se comprenden un conjunto de circunstancias de dudosa y controvertida naturaleza jurídica, que colocadas junto al delito al que afectan, son de difícil clasificación, pero, dejando a un lado el ensayo clasificatorio, la propia excusa absolutoria debe su origen a razones de política criminal que aconsejan dejar sin punición determinados hechos delictivos. ¿Y qué es la política criminal? De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia, se define como el conjunto de acciones o mecanismos implementados por el Estado para enfrentar el fenómeno criminal. Esta política somete las normas, las teorías y la propia práctica procesal y judicial del derecho penal a una labor constante de crítica, impulsándolos con los valores ideales de dignidad, legitimidad, justicia, libertad, seguridad y solidaridad de la comunidad jurídica nacional e internacional. Pero regresando al tema, las excusas absolutorias no deben confundirse con las causas de extinción de la responsabilidad penal, como lo son, número 1, la muerte del reo, número 2, el cumplimiento o remisión de la pena, número 3, el indulto, número 4, el perdón del ofendido y número 5, la prescripción. Ni siquiera tampoco con las circunstancias eximentes de la culpabilidad. Número 1, el error. Número 2, caso fortuito. Número 3, minoría de edad. Número 4, miedo insuperable. De la antijuricidad, como lo es, número 1, la legítima defensa. Número 2, el estado de necesidad. Número 3, obrar en cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo del derecho, oficio o cargo. O bien de la tipicidad, como lo es, número 1, alteración psíquica. Número 2, intoxicación plena. Número 3, alteraciones en la percepción desde el nacimiento o la infancia. Nuevamente te compruebo que todo tiene una secuencia, un orden, y que van relacionados directamente. ¿Lo notas? Muy bien, ejemplifiquemos lo anterior. Un grupo de amigos, José y Pablo, presionan a Alan para que los acompañe a asaltar un Oxxo o tienda de conveniencia. Pero al momento de estar en el lugar, Pablo fanfarronea con un arma de fuego, hostigando al cajero. Alan, al ver esta situación, intercede por el vendedor y frena a sus amigos para que se impida el asalto o robo. Ahora, analicemos. Aunque Alan al inicio había decidido acompañarlos al intento delictivo, su actuar hizo que no se cometiera un daño mayor. Otro caso que puede representarse muy bien en estos supuestos es cuando existe complicidad, pero específicamente cuando una de las personas tiene una jerarquía superior. Por ejemplo, imagina que eres el contador de tu jefe, pero la empresa está a punto de quebrar y te pide que crees una empresa fantasma con el fin de inyectar capital como inversión externa, por lo que te ves obligado a realizar lo que te pide y además a emitir comprobantes fiscales alterados por una orden de tu superior. Dicha absolución puede ser total o parcial. Puede ser que tanto el juez como el Ministerio Público decidan ofrecer facilidades para cumplir con un deber. Por ejemplo, si una persona en extrema pobreza no pudo pagar un permiso, puede concederse la posibilidad de que pague a plazos o diferido. Muy bien, hasta aquí el tema de hoy. Fácil, ¿verdad? La punibilidad no es otra cosa más que la pena o sanción que se le impondrá a una persona por la comisión de un hecho ilícito, propiamente un delito. Y sus excusas absolutorias deben ser estrictamente estudiadas y analizadas para que el Ministerio Público o juez determinen si puede ser admitida de manera total o parcial. No lo olvides, punibilidad es igual a pena. Muchas gracias por una lección más conmigo. Cuídate y nos vemos pronto.